non son alleas a nosa vontade. Simplemente decidimos trasladalo a un foro aberto e público e así foi onde Méndez Ferrín fixo o seu discurso. Entón, simplemente pedir disculpas por elo. Gracias. Boas noites. Como podedes ver, a conferencia desta noite titúlase Democracias emerxentes. Como sabedes, os que adoitades asistir a estas charlas, o tema da democracia sempre é un tema recorrente na Semana de Filosofía, ben implícito en conferencias que teñen outro eixo conductor, como puido ser o ano pasado a conferencia sobre a manipulación nos medios de comunicación que ofreceu Pascual Serrano, ou de xeito explícito, non como a conferencia que ofreceu Isabel Garó. Pero tamén este ano, Ana Miranda falou do sistema de representatividade ou alianzas no Parlamento Europeo. Eric Toussaint mencionou a imposición do pago das débedas privadas ilexítimas e inmorais aos cidadáns en a súa consulta. E incluso onte, Joaquín Valdivielso deixou entrever a relación, a vinculación entre a autonomía e a liberdade da sociedade e o desenvolvemento das políticas ecoloxistas. E todo isto tamén é democracia. Claro, ata agora, esta democracia liberal na que se funden o poder político e económico, na que os executivos das empresas e os nosos representantes políticos, intercambian os seus postos, gozaba de boa acollida. Aínda cos seus límites e o seu mal funcionamento, é aceptada como unha boa forma de goberno. O que fixo que a democracia se convertise na vaca sagrada do discurso político de Occidente. Pero, como ben dixo Hobsbawm, a realidade xa se encargou de amosarnos de que esa vaca dá menos leite da esperada. E cando as cousas van mal, cando hai crise, entón prodúcese un despertar do interese de por quen e como poderían facerse as cousas de outra maneira. De repente, emerxen persoas, movementos sociais, que pensan que se pode facer algo para sairmos desta miseria política e recuperar o protagonismo cidadán que debería haber. Pero cal é a resposta daqueles que lles gustaría colaborar? Pois que temos medo. E ante este medo, persoas como Manuel Castells, a quen acaban de concederlle o premio Holbein, dinos cousas tan interesantes como que o medo é unha enfermidade da soidade. E que a única forma de superar este instinto primario propio de nós, de superar este medo, é xuntarse cos demais, compartir ideas, que non haberá cambio político se non hai antes cambio social. E que o cambio social empeza nas nosas mentes, en atreverse a pensar diferente xuntos. E que é aquí, nas nosas mentes medorentas, onde se está a librar a verdadeira batalla do poder. Entón, preguntámonos aquí hoxe, preguntámoslle a Ángel Calle, se son compatibles democracia e capitalismo. Como podemos pasar desta democracia dos partidos á democracia das persoas? E cales son eses exemplos de democracia a pequena escala, movementos de cooperación, exemplos que existen e dos que apenas sabemos nada? Creemos que Ángel Calle Collado é a persoa idónea para falarmos destes exemplos de superación de medo. É profesor de Socioloxía na Universidade de Córdoba, no Instituto de Socioloxía e Estudos Campesiños, onde traballan temas de movementos sociais, democracia e agroecoloxía. É integrante de diversas redes críticas coa orde global como a plataforma Quién debe a quién e participa en cooperativas de consumo agroecolóxico. Entre os seus últimos libros figuran Nuevos movimientos globales ou Democracia radical, entre vínculos e utopías, ou como coautor Repensar la política en la era de los movimientos y las redes. Así que, sen máis, deixo vos coa conversa de Ángel Calle Collado. Boas noites e muchas gracias aí por la introducción, ¿no? Por atreverte a
y por atreveros a pensar, que creo que me estoy dando cuenta que el aula Castelao tiene un poco de esto, ¿no? De atrévete a pensar, y tiene también un poco, que lo comentábamos antes, tomando aquí un tecito, de artesanía humana, ¿no? Creo que hay una preocupación de la filosofía no como un acto académico, sino como un acto que indaga sobre la realidad. Y yo pues felicito a las personas que estáis detrás, tanto por el calor que dais. Cuando uno viene a Galicia espera lluvia y piedras, pero las piedras y las lluvias han resultado cálidas. Y bueno, pues aquí lo que yo vengo a hacer más que nada es a bosquejar algún intento de ver qué es lo que se está moviendo, fundamentalmente por ahí abajo, porque por ahí arriba vemos que la barbarie insiste en apretar más las tuercas. Y lo que yo quiero plantear, sobre todo, es alguna indagación personal de por dónde yo he visto que están surgiendo nuevos fenómenos, qué características tendría esa democracia que están protagonizando, buscando, explorando esos fenómenos. Y lo más interesante sería que luego pudiéramos debatir sobre esto. Entonces, no voy a decir esto, voy a hablar poco porque eso es imposible, teniendo un espacio además en el que me quiero meter a fondo y que agradezco también porque es una oportunidad para revisar muchas cuestiones, pero que me interesa mucho también luego saber qué pensáis vosotros y vosotras, ¿no? Bueno, la gran pregunta. Llevamos un par de días, yo por lo menos asistí a la de ayer y creo que la cosa quedó claro. Son tiempos de barbarie organizada. Hay gente que habla desde el suicidio colectivo hasta el genocidio, hasta la pérdida absoluta de conciencia de especie y un planeta Gaia que para autorreproducirse decide que uno de sus animalitos que había dejado que evolucionase no tenga sentido que evolucione más. Es decir, unos contextos críticos donde la pregunta que yo me hago ¿es posible, es necesario pensar o practicar nuevas formas de democracia que puedan detener a esa barbarie? Es decir, en un contexto de barbarie, ¿podemos seguir hablando de democracia? Y, sobre todo, ¿hay gente que sigue hablando de democracia y que sigue explorando democracia? La pregunta la voy a responder afirmativamente, pero con muchos matices, ¿no? Sí es cierto que hay gente que está explorando nuevas formas de democracia. Me ceñiré sobre todo al contexto europeo occidental. Las raíces de los movimientos sociales y las indagaciones en, por ejemplo, América Latina o en África tienen una vertiente comunitaria o indigenista que se escapa a nuestras formas de movilización social, o sea que siempre estoy anclado aquí en Occidente. Lo que es cierto es que una triple combinación de barbarie que genera miedo de todo tipo, justificado o injustificado, pero genera miedo, de nuevas tecnologías que están permitiendo también un enlace no necesariamente mediatizado por las élites, aunque parcialmente sí, y un tercer elemento de revisitar la política. Eso está dando lugar a una serie de fenómenos sociales que comparten dos rasgos fundamentales. El primero sería, uno, queremos decidir, queremos tener protagonismo social, y el segundo, economía sí, por supuesto, oikos viene de hogar, pero economía para nuestro bienestar. Frente a este mayor protagonismo social y búsquedas de economía para nuestro bienestar, surgen diferentes tipologías, diferentes formatos de acción. Algunos emancipadores y otros, lamentablemente, no. Otros hijos e hijas de este miedo. Entre los emancipadores, como digo, fijándome fundamentalmente en Occidente, aunque viendo también las influencias de movimientos globales, por supuesto que aquí habría que hablar del 15M, por supuesto que habría que hablar también de dinámicas de cooperación en prácticas, por ejemplo, de producción y consumo locales. Estamos hablando del orden de unas 50.000 personas, según algunos análisis, que en el Estado español se dedican a elaborar sistemas de confianza locales para el intercambio de productos, lo cual es una cantidad bastante respetable. Estamos hablando también de unas reminiscencias de una primavera árabe, que no sabemos muy bien para qué ha servido, pero que sí ha puesto sobre el tapete la idea de que se está buscando la democracia por otras partes. Estamos hablando de movimientos también que desde los mediados de los 90 siguen esa máxima de los zapatistas que se alzaban en 1994 al grito de ya basta para proclamar que los rebeldes han de buscarse y que, como no tenemos respuesta,
debemos caminar preguntándonos. En fin, hay una serie sobre todo entre la juventud y con acceso, digamos, a estas nuevas tecnologías, que está explorando otras formas de democracia. Yo esto lo llamaré no procesos que vienen desde la izquierda, que lo considero algo más reducido, sino procesos emancipadores que beben de muchas más culturas. Por ejemplo, Ian Mag en Senegal es un movimiento que mezcla la tecnología, el hip hop y la cultura comunitaria de esos países frente a las que consideran dictaduras del mercado que tienen allí. O si nos vamos a democracia real en India, es otro movimiento comunitario que lee de la tradición de las economías de supervivencia y comunitaristas que nos retrata, por ejemplo, la ecofeminista Vandana Shiva. Es decir, son movimientos emancipadores que van más allá de la izquierda clásica, como la entendemos en Occidente, que incorporan otra serie de valores y que, bueno, serán el objeto un poco de mi charla en el sentido de decir, esta gente está explorando cosas. Pero hay otras formas, otros caminos que están siendo desgraciadamente explorados también en esto de aumentar el protagonismo social y la economía para nuestro bienestar. Hay gente que habla con un sesgo conservador de que es tiempo de tribus. Luego, no hablamos de emancipación en este caso, sino que hablaríamos de lo nuestro y para nosotros. Estoy pensando, por ejemplo, en un fenómeno como el Tea Party en Estados Unidos. Es decir, el fascismo, como dice el escritor Boaventura Sousa Santos, el fascismo que viene, si viene, vendrá también en red. Es decir, tendrá muchas de las características con las cuales se están articulando también estos movimientos emancipatorios, ¿no? Por no recordar también algunos fundamentalismos de tipo religioso y por no recordar también algunas huidas de los más privilegiados y privilegiadas que alrededor de movimientos como, por ejemplo, no todos y no todas, como la Nueva Era, están buscando islitas donde refugiarse para encontrar cierto confort espiritual y afectivo cuando unas necesidades materiales están recubiertas. Es decir, tiempo de tribus también son respuestas que se está dando frente a la barbarie. Y, por último, existirían respuestas más de colaborar en este suicidio, es decir, de someterse a este fascismo social, de reforzar la barbarie, de hacer lo que se nos pida para sostener estas democracias crecientemente autoritarias. Entonces, lo que yo voy a enfocar, lo que voy a decir es que se está revisando la cultura política, de esto se hablaba también esta mañana Quintín, no es ni posmoderna ni no posmoderna, se está revisando las bases de la política y dentro de esa revisión radical de las bases de la política hay una parte de gente que lo está haciendo a través de procesos y proyectos emancipadores. Yo me voy a referir a estos últimos, pero los otros también existen. Y hablaré de democracia. ¿Y qué entiendo por democracia? Por democracia no entiendo un debate teórico, no entiendo un orden, no entiendo una esencia. Voy a hablar de democracia como verbo, es decir, como algo activo en lo que cotidianamente incluso, a nivel de conciencia y actitud, pero también a nivel macrosocial, élites y minorías pugnan frente a ciudadanía y mayorías por democratizar, por tener acceso a deliberar, participar, decidir, ser y estar incluidos en un proyecto social. Esa democracia como verbo no es algo que necesariamente tengamos que colocar en Occidente como matriz. Culturas deliberativas, inclusivas, culturas de la horizontalidad, del asamblearismo, la idea de participación no es algo que pertenezca en Occidente. Lo que pertenece en Occidente es un acuño particular de esas formas que tuvo la expresión o que ha tenido la expresión, yo creo, que efímera, de 300 años, esa efemeridad, que son las democracias representativas liberales, que son en las que nos movemos ahora y por eso son a las que yo tomé como referencia. Entonces, lo que quiero decir es que yo hablo de democracia, digamos, como proceso, como algo que tampoco se restringe a lo que ocurre en los parlamentos, aunque en los parlamentos ocurren cosas muy importantes para lo que es las calidades, las culturas, las estructuras en las que se desenvuelven esa democracia, ¿no? Bueno, parto de esas dos cosas. La barbarie está generando culturas políticas. Parte de ellas, y yo creo que gran parte, y sobre todo en este contexto, afortunadamente, en el que nos movemos en el Estado español, son nuevas culturas políticas que tienen la voluntad de construir proyectos emancipadores basándose en la idea de democracia, apoyándose con una de las patas. Tendrán otras patas también. Primera cosa, y democracia es verbo. Luego, democracia, aunque yo la podría presentar este debate a través de la literatura,
que hay en filosofía política contemporánea sobre la democracia, la pospolítica, la prepolítica, las democracias radicales, la política de las equivalencias, la democracia inclusiva, la relacional, bla, 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 bla. No es ese el objeto de mi charla, porque en tanto que verbo y en tanto que lo estamos viendo en las calles, lo que presentaré es lo que está haciendo la gente, que para mí son las posibles líneas, principios y herramientas que podrían tener las democracias en el futuro, porque no será un hecho teórico, sino que será un hecho, ante todo, político. Entonces, hablo de democracia como verbo y hablo como democracia de quienes tienen proyectos emancipadores alrededor de las nuevas culturas políticas. ¿De qué voy a hablar? Pues voy a dividirlo, digamos, como en tres partes. La primera sería, muy brevemente, porque ya se han hablado estos días, afortunadamente, y me han facilitado mucho el terreno, ¿esta crisis de qué va? Y la respuesta fundamental o general que daré será: los satisfactores construidos los últimos 300 años en Occidente, satisfactores políticos, económicos, sociales, culturales, no sirven y están siendo puestos en solfa porque nos conducen a una barbarie. La segunda será, frente a esos satisfactores que no satisfacen, a esas grandes rupturas de vínculos, ¿qué están explorando o cómo están explorando actores concretos? Y aquí me detendré un poquito en el 15M como ilustración. ¿Qué están explorando en torno a la democracia? ¿Qué prácticas están poniendo? ¿Cuáles serían los principios? ¿Qué herramientas están escuchando? Y la tercera cuestión es, bueno, sobre estas críticas y propuestas, pues surgen una serie de balbuceos de cómo podrían ser esas otras sociedades. ¿Existe oportunidad política, oportunidad civilizatoria incluso, para que esos proyectos puedan emerger? Entonces, primero vamos a preguntarnos, digamos, por el diagnóstico, por la debacle, después iremos a lo que la gente está haciendo y luego ver un poquito la potencialidad que podría tener esto. Y a partir de ahí, pues iniciamos ese debate, ¿no? Bueno, 4 grandes rupturas se suceden en Occidente que nos hacen quebrarnos en descontento o quebrarnos psicológicamente o acumular rabia. Eso está sucediendo en las calles. Y hoy lo hemos visto, la gente está rabiosa y a veces ese descontento se canaliza a través de una acción colectiva, a través de una acción de protesta o a través de una acción rabiosa. O sea, podemos tener el caso de lo que ocurría en el Reino Unido el pasado verano, o podemos tener movimientos de protesta puntuales, o podemos tener, a lo que yo me referiré, grandes espacios de movilización, no movimientos sociales en sentido clásico, grandes espacios de movilización que se están proponiendo construir proyectos emancipatorios. Y ahí sí situaría yo claramente al 15M, ¿no? O a ese espacio que se está gestando y que el 15M para mí sería uno de sus inicios. Las 4 rupturas son las siguientes, serían: la primera, que muy bien retrataba Quintín, la ruptura vertical. ¿A quién puedo reclamar cuando la Unión Europea, que gobierna y legisla, está tan lejos? Cuando las transnacionales no nos hacen caso, más bien al contrario, y cuando tenemos tantos sistemas de expertos que nos hacen ilegibles la posibilidad de toma de decisiones. La segunda ruptura, la ruptura en horizontal, es la que habla Sennett, la que habla Bauman. ¿En quién puedo apoyarme? ¿A quién le importo? Sociedades cada vez más individualizadas entran en riesgo de exclusión muy fácilmente, gentes, porque los entornos, no por la crisis económica, sino porque los entornos no son tan acogedores. El territorio, la vecindad, la familia, colchones sociales básicos, toman otras formas, se desagregan, se atomizan. Y los individuos, aunque crean tener voluntad, son como átomos en esas situaciones de crisis. Tercera ruptura planetaria. ¿Dónde vamos a vivir si además queremos mantener nuestras pautas de consumo? Yo creo que se ha hablado bastante estos días, pero hay unos límites ecológicos, el planeta se está calentando, el CO2 que estamos emitiendo permanecerá 100 años allá arriba, es imposible que no suban las temperaturas, vamos a ver el cambio climático, por una parte, y por otra hemos estrujado tanto la naturaleza que la base civilizatoria de las sociedades industriales y modernas, que fue el consumo de energía fósil, llega a su fin.
hemos pasado el pico de petróleo, quiere decir que la bañera de combustibles fósiles o de energía fósil ya ha sido consumida hasta la mitad. El problema no es que quede la mitad de la bañera, sino, primeramente, que queda la mitad de esa energía fósil, pero es la más sucia, nos vale menos para lo que queríamos antes, y segundo, el agujero, el desagüe, la demanda energética es cada vez más grande, con lo cual, más que 40 años, creo que podríamos hablar perfectamente de un horizonte de 20 años hasta que todo el sistema global de mercados interrelacionados se venga a cuestionar por la propia falta, digamos, de ese combustible que lo pone en marcha. No hay nada más que pensar que el sistema agroalimentario, qué es lo que ocurriría, cómo podría ser el día que la gasolina cueste a 5 euros. Eso va a transformar radicalmente las oportunidades en las que podemos vivir. Y la cuarta, y más importante, digamos, la cuarta cuestión es cómo actuar cuando medios y mediaciones se han impuesto sobre fines de bienestar y sobre experiencias personales. ¿Qué estoy diciendo? Pues que la economía, de tener que ver con el hogar, pasó a ser una cuestión industrial y ahora, como nos explicaba muy bien esta mañana Quintín Racionero, tiene que ver con algo simbólico, intercambio, ni siquiera ya con dinero. Lo que se habla son de compras de ventas a futuro. Quiere decir que frecuentemente las relaciones sociales no están muchas veces cimentadas en las experiencias personales. Estoy recordando un poco a Guy Debord y la sociedad del espectáculo. La crisis nos enteramos por la televisión. La televisión nos informa de cuál es la prima de riesgo. Nos dice que ahí es donde tenemos que mirar. Mucho de lo que ocurre está siendo tremendamente mediatizado. Luego no tenemos acceso o hemos perdido esa capacidad. Somos un poquito vagos y vagas. Confiamos en las nuevas tecnologías, pero ahora ya queremos ir a un sitio y rápidamente, cuando tengamos que hacer un trayecto de más de 300 kilómetros, buscamos el Google, buscamos el GPS. No sabemos leer los caminos. Los caminos se vuelven poco legibles y, además, de legibles son contraproducentes. Nos administramos comida que nos envenena, pero no sabemos muy bien leer cómo se está envenenando esa comida, quiénes son los responsables. Es decir, se crea una estructura de sistemas expertos, personas y tecnologías, que no es accesible, que no es legible, que retrotrae la experiencia. ¿Por qué eso es importante? Porque de esto va la cultura social y la cultura política que se está lanzando, de recuperar la experiencia, de recuperar el protagonismo social, de recuperar también una economía y, digamos, una mediatización de expertos que, en lugar de servir para enriquecimiento de unas élites, sirva para que nos podamos apropiar de nuestros destinos y de nuestras vidas, es decir, una economía para el bienestar. Esas dos pautas de la cultura política cuadran mucho, junto con la presencia de las nuevas tecnologías, en lo que es la cultura política que están explorando algunos espacios, entre ellos el 15M. Entonces se dan las claves para la exploración de proyectos emancipatorios. Un descontento y una rabia terribles. Las viejas herramientas no sirven los viejos partidos, porque incluso los partidos que quisieron salir a la palestra, como nos recordaba ayer, como antipartidos, el Partido Verde, se vuelven partidos tradicionales. Los partidos que están saliendo últimamente, incluso los más novedosos, son partidos tradicionales. Barbarie, las herramientas no sirven, tenemos que proponer nuevas herramientas. Esas son las bases de las movilizaciones sociales fuertes. Y estos dos elementos se siguen dando. La barbarie sigue aumentando y las viejas estructuras y las viejas herramientas de participación política continúan sin servir. Conclusión, va a haber oportunidades y aliento para mayores proyectos emancipatorios. No vengo aquí a arrojar esperanza. Lo que vengo a decir es que en el tablero de juego esta variable está y ha venido para quedarse. Y la tendremos que valorar también como la queremos o la podemos apoyar, ¿no? Democracia como verbo, segundo apartado. ¿Qué es lo que está haciendo la gente? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo se están buscando? ¿Qué están explorando? ¿Qué están proponiendo? Bueno, desde los años 90 para acá viene surgiendo lo que yo llamo un ciclo de movilización. Es decir, no hablamos de protesta, hablamos de un cambio de cultura política que afecta a la protesta y a las formas de acción colectiva, los nuevos movimientos globales. No hablo de movimientos antiglobalización, no, hablo un poquito más allá. Hablo de la cultura política que tiene por objeto ese carácter global. Global quiere decir planetario, internacionalista por un lado
y preocupada también por el planeta Gaia, por esa casa que se ha vuelto poco habitable. Digamos que hay un poco de recuperación de conciencia de especie. Globales también en el sentido de eluden la visión temática, parcelaria de la mirada y buscan miradas amplias y que sirvan de paraguas a muchos descontentos y a muchas rabias. O sea, buscan la intersección, la problematización conjunta de cuestiones no resueltas, de injusticias, de atender las necesidades básicas, las materiales, las afectivas, las expresivas como la libertad, la de la casa habitable también, la conciencia de especie, buscan atenderlas de otra forma, lo miran globalmente. Se dirá, esto ya lo hacía el movimiento obrero, pero el movimiento obrero lo hacía de una forma unidimensional. Eran movimientos, tanto el anarquista en este país, con todas sus variantes, como el marxista, con sus infinitas variantes también, lo hacían también desde una visión unidimensional, en el sentido de que yo soy el proyecto, yo soy la verdad, si queréis salvaros, venid a mí, que es un poco judío-cristiano, pero que ha marcado mucho la cultura política en el sentido de no entender diferentes velocidades, diversidades, la idea de proceso antes de que proyecto. No. El proyecto ya estaba diseñado, lo único que había que hacer era acumular todos los sacrificios en el presente porque el futuro iba a ser el paraíso. Suena y resuena un poco judío-cristiano. Estos movimientos no operarán así, operarán más desde la diversidad, desde la exploración, más inductivos, se volverán, en el sentido que daba Edgar Morin, un filósofo francés, a la palabra, emergentes. Buscan que diversidad de aleteos, de mariposas, alguna vez puedan generar grandes huracanes, ¿no? Digo que son globales, entonces, por el carácter planetario, por la integridad de problemas, y el tercer elemento es porque no buscan un proyecto totalizante, sino algo que permita a todas las personas de bien, esto lo digo muy entre comillas y un poco de cachondeo, a todas las personas con esta ansia de proyectos emancipatorios, unirse a este proyecto, a contribuir a él. En Occidente hemos elegido la democracia. En los Andes han elegido el buen vivir, por su carácter indigenista, comunitario. Pero también, incluso entre estos movimientos, hay relación. De hecho, es la primera vez que en Occidente, que en el mundo ocurre lo siguiente, que antiguamente era el norte en el que las culturas emancipatorias las exportaba, léase el comunismo, por ejemplo, o otros movimientos sociales de los 70, desde el feminismo a la ocupación. Ahora ocurre lo contrario, es el sur el que está enviando la necesidad de replantearse las preguntas. El caso más paradigmático es el zapatismo, ¿no? Entonces, esa idea también de lo comunitario se revaloriza también a través de esa conexión con el sur. Nuevos movimientos globales que vienen surgiendo de los 90 y que la característica fundamental de esta cultura política que lo distingue de las predecesoras es que es una cultura del I, de la conjunción, frente a una cultura o a culturas de la O, de la disyunción. Es el I porque intenta agregar. Si cogéis los manifiestos, todos los manifiestos de los años mediados de los 90 para acá, Foros Sociales Mundiales, Movimiento Antiglobi, Democracia Real Ya, Malestar, son todos iguales, con perdón. Es decir, son parecidos en su estructura, en su formato. Somos muchas y diversas, somos esto y lo otro y lo demás allá, y lo más para allá. Hacemos esto y esto y esto, pedimos esto y esto y esto y esto. Hay un sentido de agregación, de discursos en red, lógico. Se mueven también o nos movemos en esas redes horizontales en las cuales no hay un proyecto central, sino que hay un gobierno de muchos. Y ese gobierno de muchos se mueve a través, no de la agregación en muchos casos, pero sí de la yuxtaposición, de las conexiones así particulares. El I es fundamental. ¿Cómo eran las culturas del O, las disyuntivas? Pues que había que elegir. Entre las más antiguas del movimiento obrero, o conmigo contra mí, y si ya te metías en familias, pues si eras trotskista había que decir de qué familia trotskista eras, si era la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, si luego ya después si eras maoísta, si no eras maoísta, tal. Se iban acelerando las definiciones de forma arborescente. Esto es un poquito más reticular. No es tan arborescente que se van ramificando, sino unas formas más reticulares las que van llegando cosas nuevas también. ¿Cómo era la cultura de los nuevos movimientos sociales? Pues quizás se necesitaron esos tiempos, no estoy diciendo que no. Pero si eras ocupa, pues tenías que tener una estética, tenías que escuchar una música, tenías que escupir al suelo y tenías que, sentarte bien que en la asamblea llegara alguien con una litrona. Estoy caricaturizando un movimiento del que yo
he sido y me siento bastante parte. Tengo 43 tacos y en los que me pasé en Madrid me los pasé por Lavapiés y nos pasábamos especulando sobre qué es lo que le pasaba al movimiento de ocupación, que era tan hacia adentro. Pero ocurría también con el ecologismo, la deep ecology, la ecología profunda. Ocurría también con ciertas formas de feminismo, mismo más radical y de una desigualdad, ¿no? Es decir, no eran espacios para abrirse, eran espacios para que tú fueras también, ¿no? Y ahora la idea es un poco diferente en la cultura del I, es de que podamos construir a la base de agregar. Por supuesto que la emergencia de esto ha jugado un papel importante en las nuevas tecnologías, pero no nos olvidemos. El grito de ya basta, la primera vez se escucha en 1994 y da esas claves de las que yo estoy hablando por parte de los zapatistas. ¿Reforma o revolución? Esos debates de la disyuntiva. ¿Élites o masas? Dice, no. Como dicen allí, llegó el comandante o el subcomandante y mandó parar. Reforma o revolución, rebeldía. O sea, un pie dentro, un pie fuera, hacemos lo que podemos, nos vamos maniobrando. ¿Élites o masas? No. Detrás del pasamontañas estamos ustedes. La idea del mandar obedeciendo, del retorno del poder o del dispersar el poder, muy presente en las comunidades indígenas también. Ahí recomiendo un libro de Raúl Sibeki, viene escribiendo bastante sobre este tema, dispersar el poder, para que comprendamos también las lógicas en las que se están moviendo determinados movimientos comunitarios por allí, por el sur, ¿no? Entonces ellos proponían saltarse esos debates de la disyuntiva y decían, entonces, ¿qué es lo que seremos? Pues seremos un mundo de mundos, unidad y diversidad. Los nuevos movimientos sociales entendían de diversidad y el movimiento obrero entendía de unidad. Unidad para la acción. Marchar separados, golpear juntos. No me acuerdo si era que era de Lenin, creo. Que alguien me corrija. Pero esa idea de que somos diferentes y que, bueno, algún día... No, aquí no. Aquí somos el 99%. Es un poco también un cambio de cómo entendemos a los otros, porque la democracia no se da en los parlamentos, se da en la actitud hacia los otros, se da en las microestructuras que componen los micropoderes que serán los que legitimarán o no el poder que tenemos aquí arriba. Luego, son muy importantes estas recetas. ¿Y entonces a dónde vamos con esta cultura de élite tan agregacionista? ¿Esto qué es? ¿Agregar y que vengan? No, bueno, hay unos mínimos. Caminamos preguntando y la idea de democracia y democracia desde abajo está muy presente, ¿no? Entonces, en los últimos tiempos, ya os he citado algunos colectivos, algunos espacios, se vienen produciendo movimientos, revueltas, y entre ellos, por ejemplo, el 15M en este país. El 15M no es un movimiento social al uso, no es un movimiento del siglo XXI. Quizá los movimientos del siglo XXI, caracterizados por una identidad, una idea de nosotros más o menos homogéneo, abiertamente y constantemente rupturistas, y como una red difusa, en esto sí que se mantiene un poco, es decir, no son sectas, no quieren tomar el poder, no es un partido, no es una organización. Esta estructura, esta identidad, esta cohesión tan fuerte y esta constancia no se dan. Yo hablo por eso también de espacio de movilización. Para mí el 15M es un espacio de movilización que está colocando sobre el tapete apuntes para esa cultura política emancipatoria. ¿Cómo son esos apuntes? Lo primero es la producción de bienes políticos y lo segundo es la crítica sobre la democracia que están planteando. Sobre bienes políticos son tremendamente adictos a la democracia radical. Llamo democracia radical a las formas de organización donde la deliberación, la participación, la autogestión, la inclusión se da desde la proximidad y preferentemente de forma directa. Es decir, si hay poder, tiene que rotarse o tiene que retornar de una manera rápida. Eso es común a muchas culturas. Eso es común a los aymaras, por ejemplo, en la organización comunitaria que tienen, ¿no? Salvando distancias también. Pero esa cultura de democracia radical se expresaba y se expresa a través de las ágoras, las hay físicas como las asambleas, los micrófonos abiertos, las hay también virtuales, hay muchos lugares donde se están caldeando estos espacios. Twitter viene a favorecer puntualmente esto también. Como digo, es una cultura de la autoorganización y es una cultura que produce bienes políticos también para el entusiasmo colectivo. O sea, la catarsis mayor del 15M es el entusiasmo colectivo por construir emancipación, autonomía, autoinstituirse como protagonistas de lo social. Esa es la mayor fortaleza. Y esa sombra es alargada, porque somos más psicosociales de lo que nos creemos. Es decir, la política no pasa tanto por las grandes estructuras como por elementos más fluidos del poder, y es nuestra conciencia y nuestra capacidad de crear poderes que desconecten
el gran poder, ¿no? Lo que ha planteado el 15M, yo creo que mañana tenemos, ¿no?, la mesa, y con sus retos y dificultades, pero ahí se ha quedado. Y por otra parte, esa producción de bienes políticos, y hablo de bienes políticos porque no son apropiables por una organización. La idea fundamental en el gobierno de muchos es que el que quiera liderarlo se le va a cortar la cabeza. No puede existir rey, por su propia definición. Están estructurados y están organizados en una cultura que impide avanzar a los ritmos que alguno quisiera o deseara, pero que evita elementos de cooptación y favorece constantemente el caldeamiento y el protagonismo social. Ojo, que esos bienes políticos estén totalmente siempre funcionando depende de otras claves. Por eso el 15M para mí no es un espacio de movilización, un movimiento social, sino más bien un espacio de movilización. Y con respecto a la crítica, ¿qué es lo que están planteando? Bueno, el paraguas común es el no a la barbarie y el no a esa democracia crecientemente autoritaria. ¿Y entonces qué se propone? Pues se propone fundamentalmente a partir de dos discursos. Uno que sería reformar lo existente, idea de democracia participativa, renta básica, derechos, economía que cree en el trabajo, justicia social, es decir, que volvamos a recuperar parte de ese vínculo con lo vertical. O sea, tú has escrito esto de los derechos, tú me tienes que dar esos derechos, o si no, quedas invalidado como gobernante, ¿no? Parte de la ruptura vertical. Pero hay también énfasis en recuperar el tema de las rupturas en horizontal, de la cohesión social. Y hay mucha gente hablando de temas de autogestión social, de soberanía alimentaria, de protagonismo social, etcétera, etcétera. Conclusión, el 15M es efímero como estructura política, y ha venido a ser así, pero su sombra va a ser alargada en la cultura política y en quien quiera proponer proyectos emancipatorios, al menos en este país. La prueba mejor que tenemos es cómo se está expandiendo hacia otras culturas. El sindicalismo sin sindicatos, pequeños apuntes como la Marea Roja, esa convocatoria que hay los 9 de cada mes enfrente de las oficinas del INEM, las mareas verdes también, esos procesos educativos donde la asamblea de cada centro educativo rebasó un poco las directrices de las organizaciones. En fin, está generando un caldo de cultivo para la emergencia de otras formas de protesta. Así pues, el 15M es nítido en lo que es la forma de organización, apunta a esa democracia radical, más abierto, diverso, difuso en el campo de las propuestas. Por eso no sabemos también hacia dónde pueden ir esas democracias. ¿Cuáles son algunas de las claves en las que está inserto ese 15M? Bueno, pues ya he explicado algunas. Evitar centralidades, sustituirlas por el gobierno de los muchos, por la dispersión del poder. No hablar tanto de organización y de proyectos, sino hablar de procesos caracterizados por la agregación, que faciliten la inclusión, desidentificación para que el proyecto no esté nombrado también a priori. Son muy experimentales, muy vitales, por encima de trabajar temas, por encima, digamos, de trazar el diseño de una sociedad. En fin, son también un poco Facebook. Y ahora entro en una parte ya un poquito más crítica de lo que está planteando esta cultura política. Son muy on-off, son también muy de agregación individual, son poco de articulación con otras partes de la sociedad, son efectivamente porosos y suaves, pero también me lo comentaba un compañero, yo soy del sindicato CGT, dice, claro, es que yo si voy a mi fábrica y me pongo con las manitas allí, a los 2 minutos me han echado. Y claro, yo no tengo ese problema. Bueno, se lo bajo en la universidad y en otros sitios, pero es verdad que yo tengo, también como sindicalista, tengo que pensar también en qué está ocurriendo en unos entornos, en instituciones cada vez más totales, más cerradas, en las cuales es difícil levantar esa voz, ¿no? Y eso no es algo que esté muy problematizado en el 15M. Conclusión. El 15M es un ejemplo es un espacio de movilización, produce bienes políticos, no para apropiárselos, sino para que la gente los utilice. Son muy Wikipedia en ese sentido. Vamos a crear bienes. Son muy de la economía del don, que diría la antropología. No lo quiero para mí, lo quiero para que la gente piense y actúe. Eso no es como pensaban ni los ocupas, ni el Partido Comunista de España, ni, a otras corrientes libertarias habría que matizarlas también. En fin, son tiempos nuevos, esa forma de producción de bienes, pero se centran más en lo político.
en la proximidad, en la cotidianidad, en que sea mi experiencia, y menos en la política, en las grandes estructuras, los grandes núcleos de poder. No han llegado, ni hemos llegado, quizá porque no sea el momento, o quizás porque se demuestre que es difícil construir proyectos emancipatorios desde ahí. Pero llevamos solo un año. Yo quiero ver esto del 15M de aquí a 5. Esto va a ser divertido. Porque la barbarie va apretando. Los del PSOE han puesto al Almunia 2. Se siguen ahí con la maquinaria esta. Y entonces la gente, bueno, pues tampoco es que vamos a tirar cohetes por otras corrientes de izquierda, en el sentido de... Pero no por feas, sino por poco porosas y por poca conexión con esa cultura política que quiere entrar a decidir desde el primer momento y quiere estar en la cocina sabiendo de qué va a ir el plato y que las especias también se deciden por parte de todos y todo el mundo, ¿no? Entonces, eso es pesado y los zapatistas lo saben a la hora de construir municipios liberados y los caracoles. Es pesado, pero dicen que es el camino. También habrá que ver cómo se articula con lo otro, ¿no? Entonces, están más en lo político y menos en la política, pero sientan las claves de esas democracias que se están balbuceando. Esto ya es un poquito más de mi cosecha. Hasta ahora creo que he entendido o he intentado reflejar lo que es mi participación en el 15M, en comisiones estatales, en mi cercanía a través de Córdoba, en proyectos como la Auditoría 15M, que comentaba Eric Toussaint y que hemos tenido varias reuniones también y que por ahí andamos, y también de andarse con la grabadora, porque también es un poco el oficio de uno, y en cuanto salió esto, recorrerse en muchas asambleas para ver la diversidad de 15Ms que había, que las hay, enormes, enormísimas, pero hay unos sustratos políticos y unos códigos ahí compartidos. Esto ya lo pongo un poco de mi cosecha, que sería el tercer punto. ¿Qué democracias están balbuceando? Comencemos, digamos, un poco por los principios. ¿Cuáles eran los principios de esta cultura del I? Pues un primer elemento es ¿por qué nos movemos? Pues no nos movemos ideológicamente, no nos movemos por un proyecto cerrado, no nos movemos por una narrativa omnicomprensiva de lo social. Nos movemos porque tenemos necesidades básicas y estamos buscando sus satisfactores. Nos movemos porque no queremos sus deseos, sino queremos los nuestros. Nos movemos por una diversidad de problemas sociales. En ese sentido, dice un filósofo Zizek, que hay algunas cosas que me gustan muy poco porque creo que no tienen que ver con la realidad, que son movimientos más femeninos que los típicos del movimiento comunista tradicional, que serían más masculinos. Aquí también podemos situar algún apunte teórico, libro Democracia Radical de Chantal Mouffe y Ernesto Laclau, que, bueno, yo lo interpreto más de democracia participativa, es decir, de crear una nueva hegemonía institucional, pero ellos hablan de equivalencias, la importancia de que la izquierda clásica entiende la idea de luchas equivalentes, el I, porque la historia está plagada de subordinaciones. No, la conciencia no es importante, lo más importante es lo macro. No, lo del feminismo sí, pero chica, ya haremos la revolución y entonces ya verás cómo... No, vamos a hablar desde luchas de equivalencias, vamos a tratarnos en pie de igualdad. No, es que yo llevo 20 años y te puedo decir a ti, mira, pues llevas 20 años colaborando en este desastre político, lo cual no me quiere decir nada, quiere decir que eres un experto en hacer mala política, en todo caso. Entonces, vamos a tratarnos de tú a tú un poco, ¿no? En función de las capacidades y vamos a escucharnos, ¿no? Y eso a partir de problemas sociales concretos, que quizá es lo que no ha aterrizado el 15M y quizá es por eso, por la salida grande y muy compartida como estrategia, creo que es un movimiento que tiene una inteligencia colectiva muy notable hacia los barrios, ¿no? Buscando enraizamiento en un movimiento vecinal que fue decapitado en la transición, que fue devaluado posteriormente con los gobiernos, digamos, locales, de diversos signos, del PSOE, Izquierda Unida, y que ahora se está rebuscando qué hacer, y hay unos sectores que están encontrando en estos 15M barriales una propuesta de puedo estar en mis instituciones, pero aparte puedo estar en este espacio, ¿no? Como digo, el porqué sería enfocarse de plano en las necesidades básicas, no tener una mentalidad productivista, en el sentido hay que pensar cómo va a ser la economía, sí, y los afectos, sí, y las relaciones, sí, y el hábitat también. Y las luchas equivalentes, hay que volverse equivalentes pues con la desgracia que tienen estas personas que están ahí, que lo comentábamos antes, decir cómo se tienen que sentir cuando todo el mundo estaba construido base a una confianza
que era el director de turno de la sucursal, y ahora se cae. Y ellos no tienen esas herramientas. Yo tengo que encontrar esa equivalencia de códigos, de prácticas con esa gente. No puedo esperar que vengan aquí al 15M o que entiendan mis códigos. Y tengo que entender también que sus problemas no son solamente económicos, sino que son también de identidad, de qué es esto, de esas rupturas tremendas en lo vertical y lo horizontal que están ocurriendo y que hacen que vivamos en sociedades que, según la Organización Mundial de Salud, un tercio de la población estamos un poquito mal de aquí arriba. Estrés, bulimias, anoresias, tal. O sea, este es el límite que vamos a tener. Nuestra capacidad de no quebrar psicológicamente y de empezar a sembrar colectivamente y trabajar en estos proyectos emancipadores. Primera cuestión que he abordado. La segunda, derivada de la anterior, es la idea de multiplicidad de tiempos, sujetos y códigos. Sousa Santos lo expresa muy bien, ¿no? Se había creado un saber monolítico, unidimensional, universal, productivista, que jerarquiza, esto es más importante, esto más, de escalas, primero lo de arriba, luego de abajo. Esas formas de saber, ¿no? Tenemos que acceder a saberes multidimensionales, a saberes donde no jerarquizan tanto, ahora es esto, ahora es lo otro. Tenemos que interpretar también que la gente viene de unos códigos políticos, tanto los viejos códigos como los nuevos, porque no estoy diciendo que es que lo de atrás fuera mal. Lo de atrás tiene que revisarse, pero como me dice también un amigo sindicalista en una de las entrevistas también, dice, bueno, es que es muy bonito el 15M, tú vas, vienes cuando te apetece, pero en el sindicato estamos aquí todos los días, aquí para pasar él trabajaba en temas de telemarketing, para que no hubiera sindicato, a que hubiera ya 500 personas sindicadas con capacidad, digamos, de reclamar derechos. Y eso no es si me apetece o no me apetece. Hay días que no me apetece y tengo que estar en la oficina haciendo ese trabajo de base, ¿no? Entonces, también comprendamos eso, ¿no? Es también otro reto que también puede tener el 15M. Pero esa idea de multiplicidad de tiempos. Todo esto que estoy contando, voy a seguir un poquito más con estos principios, estaban ya también en muchas tradiciones. Quien quiera leer Theodor Chanin, el Marx tardío, puede encontrar muchos apuntes en esa idea de tiempo multilineal y muchas formas de llegar a procesos revolucionarios, incluso en Marx, si lo quiere buscar. Y en el ecofeminismo y las economías de supervivencia y de cuidados y de cultura de la vida, pues también está en esta idea de multiplicidad, diferentes tiempos, diferentes códigos. En fin, que tampoco es todo tan nuevo, pero sí tenemos que asimilarlo. Yo creo que la clave no es nuevo, pero hay que asimilarlo. La tercera cuestión, ¿y dónde empezamos a trabajar? Arriba solo hay barbarie. Y discrepo de unas visiones que digan que tengamos que empezar a construir por arriba. Si no hay legitimidad, si el proyecto no se quiere desde abajo, no puede haber un arriba. Y el arriba tiene que gestarse como consecuencia de la demanda desde abajo. Por lo tanto, la legitimidad social y utilizar estos espacios emancipatorios como laboratorios de eso que va a venir es fundamental. No hay posibilidad de empezar por arriba. Es, además, necesario, siempre es condición necesaria, tener esa legitimidad social y empezar por abajo. ¿Cuál es la propuesta? Pues la que está lanzando y la que nos decía también Castoriades, autoinstituirnos, crear nuestras instituciones, cerrar circuitos desde abajo, que dicen los ecologistas, la sustentabilidad, el decrecimiento, es decir, circuitos políticos, sociales, económicos, cerrarlos en cuanto podamos. O sea, que el poder retorne también, ¿no? La cuarta sería, bueno, ¿y cómo empezamos a hacer esto? Bueno, pues, ya hemos dicho, problematizar las necesidades básicas, horizontalizar las relaciones, los espacios, pero también utilizar lo viejo, los paraguas posibles, porque la barbarie es gorda. Es decir, no se trata de volver a recuperar el Estado en la forma anterior, ya decía Quintín que es imposible por el traslado del poder ahí arriba, pero se trata de no desperdiciar y de no ver lo de el Estado y las políticas públicas como un posible paraguas que esté supeditado a la dinamización de procesos desde abajo. Pongo algún ejemplo. En temas de alimentación, es imposible construir agroecología, es decir, algo que sirva al conjunto de la población y que sea sustentable, sin que haya reforma agraria, sin que haya otras leyes de sanidad, sin que haya otra investigación en tecnología. No tenemos esos elementos. Entonces, alguien lo tiene que hacer y alguien lo podría hacer en políticas públicas, ¿no? Entonces, lo de arriba sí, pero cuando llegue y siempre que llegue como paraguas y como consecuencia de esta problematización desde abajo. Bien, esto se dirá que son 4 o 5 principios que son muy poco. Yo creo que es bastante si lo asentamos como cultura política y lo aplicamos a nivel de conciencia, a nivel micro y a nivel macro. Pero las cosas van más allá.
empiezan a balbucearse propuestas. Y yo saco un poco de literatura y saco un poco de esas propuestas para hablar de 4 o 5 cosas. ¿Es posible revisitar la socialdemocracia? Es posible revisitar la socialdemocracia. Si empiezas por arriba, no. Pero tú puedes, Erik Toussaint hablaba de eso también, pues, por ejemplo, Samir Amin, que hablábamos antes también, hablar de desconexión. ¿Por qué no nos podemos desconectar? Hay muchos países que se desconectan. Malasia se desconectó del FMI, Venezuela también se ha desconectado del FMI, Brasil se está desconectando de Estados Unidos, Argentina también se desconectó de todos sus pagos internacionales. Ahora, a partir del 2006, empezó a pagar al Club de París. Nos podemos desconectar. Otra cosa es que nos lo creamos, que tengamos que quitar, pero podemos desconectarnos. Y a partir de ahí empezar una política de economía endógena y social, porque estas economías extrovertidas en el marasmo de la globalización que se dedican a consumir y a producir en base a servicios, pero no a producir materialidad, no tienen sentido. Hay que relocalizar muchas cosas, ¿no? Podría revisitarse. Podríamos también avanzar, y no estoy hablando de propuestas sociales ni de sociedades, digo avances, herramientas más bien. Avanzar a través de las oportunidades del decrecimiento y la transición energética. Pensar en términos de transición del fin de la era fósil. Pensar en términos de una política activa de decrecimiento, es decir, que nuestra huella ecológica disminuya, obliga a una repolitización de todo el sistema. Más radical o menos radical, dependiendo del cambio climático y de la presencia de energías fósiles. Pero a lo mejor estamos obligados a ello. Podemos hablar de lo que yo jocosamente llamaba la revolución de las hamacas. Hamacas sería un acrónimo de herramientas de acción masiva para la autogestión y los cuidados sociales. Vamos a autoinstituirnos en el sentido de Castoriadis o en el sentido de ecofeminismo. Vamos a establecer políticas de cuidados a través de instituciones propias. Vamos a establecer políticas de solidaridad internas. Vamos a crear cooperativas para producción local. Vamos a abastecernos de los entornos. Vamos a tener políticas de apoyo a la crianza propias. Vamos a tener redes sociales, que es lo que tienen los proyectos comunitarios de América Latina y que nosotros, con estos tiempos líquidos, se nos han perdido, ¿no? Eso, por supuesto, nos obligaría a una desmercantilización. El dinero deja de intervenir, monedas sociales pueden aparecer, en fin. Es un elemento para explorar, también de la revolución de las hamacas. Nos queda también el tema de la proximidad política en sentido clásico. Están surgiendo muchas experiencias positivas de municipalismo más democrático. Nuevos partidos, con nuevas ideas, partidos de carácter asambleario. Hay un partido en Sevilla que se reúne todos los sábados, tiene una gran asamblea, independientemente de lo que ocurra luego en el Pleno. Tiene una asamblea. Y cada uno va, propone, dice, investiga, tal. Será más pesado, será menos pesado, pero puedes dirigirte a las personas que están ejerciendo el gobierno de tu localidad, ¿no? Podríamos pensar en esos partidos 2.0. No sé. Podríamos hablar también, y ahí soy quizás un poco más escéptico, de una democracia participativa apoyándose en Internet. Está por ahí la propuesta de democracia 4.0. Digo que soy más escéptico porque no tienen legitimidad social, no parten de un proyecto que problematice necesidades básicas. Es más un artificio metodológico. Entonces, en cuanto no lo arraiguemos los proyectos en necesidades básicas, pues nos costará un poquito más. Para ir terminando, yo, por no enrollarme, que ya son las 9, bien. Simplemente he dicho que hay proyectos emancipadores. El 15M no como estructura, como cultura política. Ahí se está bulle de una cultura política. Puede ser interesante. Esa cultura política tiene unos principios, yo llamado cultura de Lee, y que viene explorándose de finales de los 90. Están acudiendo algunas propuestas, pero también hay herramientas que no nos definen la sociedad, pero nos sirven para seguir interrogándonos. Y es lo que yo he expuesto al final. ¿Qué oportunidades tenemos de implementar esos caminos? Bueno, pues nuestra capacidad de condicionamiento de estas élites es nuestra capacidad de convencimiento. Yo creo que ese es el arma fundamental. Pero es evidente y sería estúpido no pensar que el sistema sociotecnológico de democracia autoritaria se va a intensificar. Va a intensificar el control, va a intensificar el consumo, va a intensificar las guerras geoestratégicas y las guerras moleculares entre pobres, va a intensificar el espectáculo.
Eso se va a dar. Pero vuelvo a decir, es que hay proyectos que están explorando la emancipación desde la democracia en Occidente y que podrían ser apoyados, ¿no? ¿Qué oportunidades podemos tener? Bueno, a mí se me ocurren algunos escenarios que, a pesar de que está tan negro por arriba, juegan a favor de estas democracias emergentes. Emergentes porque vienen desde abajo, emergentes porque quieren, digamos, balbucear unos códigos para ver qué es lo que pasa un poquito por arriba, ¿no? Podría haber fisuras grandes que no contemplamos en el corazón o en los asientos de la propia barbarie. Bueno, Argentina como estaba en 2001, y no es que ahora esté mejor, no vamos a debatir ni sobre Cuba ni sobre si somos K o anti-K en relación a Cristina Kirchner, que es el gran debate que atraviesa hoy Argentina, ¿no? Pero el contexto es diferente. Podría haber fisuras de no pago, porque es evidente que, como no tenemos 3.000 mundos para satisfacer, según explicaba Quintín Racionero, apuntaba esta mañana, hay 3.000, la cantidad de dinero en opciones de compra, futuro, créditos, etcétera, etcétera, es decir, en pagarés, de que ya te pagaré algo o ya te compraré algo, es 3.000 veces superior al dinero físico que circula. Y como ya el dinero físico está demandando 1,5 planeta, significaría que necesitaríamos 5.000 planetas para satisfacer la deuda. O sea, esto no hay quien lo pague. Entonces, si no hay quien lo pague, algo va a pasar algún día. Entonces, bueno, o lo deciden los mercados o lo decidimos nosotros y nosotras desde nuestras pequeñas o grandes deudas, teniendo en cuenta que esto no puede recaer ni en los autónomos, ni en los pequeños empresarios, ni en las economías locales. Estamos hablando de las grandes cuentas que ya explicó Eric Toussaint de la banca. Luego, fisuras en la barbarie. La segunda, que ya he mencionado de pasada, es que la barbarie produce radicalización de propuestas. Y lo estamos viendo, lo hemos visto esta tarde. La gente se echa a la calle cuando no pensaba que se iba a echar a la calle. Argentina 2001. Sí, que luego se recuperó, que luego otra vez. Bien, pero Argentina 2000 y 2001. La radicalización de la barbarie produce respuestas también más radicales desde abajo. El otro tema, lo que yo llamaría la deglobalización forzosa, básicamente. Si no hay petróleo para alimentar todo este mercado global, muchas cosas van a tener que relocalizarse. A la hora de relocalizarse, temas como el alimentario y el energético, va a forzar a que surjan instituciones o sociales o públicas, sociales quiero decir conformadas por la gente, públicas dependientes del Estado, que planteen otros esquemas políticos de gestión. ¿O no? Bueno, ahí podemos intervenir también, ¿no? Porque esa relocalización se va a dar. Otro cuarto elemento es, bueno, alguien también, dentro de estas fisuras de la barbarie, puede admitir que existan nuevos instrumentos para explorar la democracia. Es decir, ahora no vemos un cambio en los sindicatos, ni vemos un cambio en los partidos, pero podría haber otros sindicatos, podría haber otros partidos, y podría haber unos sindicatos que apuntasen incluso a un sindicalismo sin sindicatos. Es decir, que pueda haber viejas formas que se apunten en parte a las nuevas formas y den oxígeno, ¿no? Y, por último, la gran riqueza social que tenemos es nuestra capacidad de cooperación. Todo esto se mantiene porque seguimos con una economía moral y de supervivencia, que es lo que nos mantiene y que mantiene estos espacios. Si no, no sería impensable pensar en proyectos emancipatorios. Es decir, la gente se busca la vida, satisface sus necesidades básicas sin tener que depender de los satisfactores de modernidad, pues con las personas que tenemos cerca, de formas que no requieren una mercantilización, haciendo caso omiso de lo que dice el poder, etcétera, etcétera. Estas culturas del apaño, que decía Serge Latouche a propósito de África, podrían generar en una forma de gestión de los recursos al estilo Wikipedia. Pongo Wikipedia como podría poner, por ejemplo, el de las acequias en Valencia o en Córdoba, el agua. Es decir, considerarlo bienes comunes de tal manera que no puede haber oligopolios, ni estatales ni mercantiles, que los puedan gestionar, sino que tienen que ser instituciones desde abajo las que tienen que producirlo, como ya lo hacen, porque muchas de las cosas las gestionamos solitos y solitas a través de la cooperación social. Bueno, yo no es pintarlo halagüeño, vuelvo a decir, en contra tenemos que hay tiempo de tribus, también gente que quiere buscarse sus islitas, muy conservadoras algunas, que la barbarie va a dar una vuelta de tuerca y va a reclamar también sondear la posibilidad de un fascismo social, eso es seguro, que tiene una capacidad tecnológica y económica de generar miedo terrible, pero que aún así
La cosa no es que esté viva, es que está viviendo mucho más de lo que nosotros imaginábamos, ¿no? Entonces, en esa fuerza de la cooperación social es la que debemos apoyarnos.